El propósito de esa guerra fue recuperar la independencia que se había perdido a raíz de la anexión a España el 18 de marzo de 1861, cuando desapareció la República Dominicana y pasamos a ser una provincia ultramarina de España. Entendían que el pueblo dominicano todavía no estaba preparado para sostener por su propio esfuerzo la independencia nacional. Y entonces defendían la tesis de que teníamos que depender de una potencia extranjera. Se llevó a cabo la anexión, creyendo el grupo que representaba a Santana que con esa medida se iban a detener las invasiones haitianas. Hubo una parte de la población que creyó en las promesas que España le hizo a Pedro Santana, porque no es nada más que se hizo la anexión. Se le prometió que no iban a tratar al pueblo dominicano como un pueblo esclavo, sojuzgado, que iban a fomentar el desarrollo de la agricultura y del comercio, que iban a proteger, en realidad tratarlos como súbditos, no como dominados. Pero eso fue lo que se trató. Lo que los funcionarios españoles que vinieron aquí demostraron en la práctica fue otra cosa. Aquí estamos con el señor Balcázar. Juan Daniel Balcázar. Aquí para hablar un poco acerca de la Guerra de la Restauración. Uh-huh. En primera instancia queremos saber qué significó la Guerra de la Restauración. La Guerra de la Restauración es, en la historia dominicana, el acontecimiento geopolítico y además dentro de las gestas históricas de la independencia nacional, es el segundo acontecimiento de mayor importancia en la historia dominicana del siglo XIX. Los dos acontecimientos más importantes fueron el 27 de febrero, cuando se proclamó la República Libre e Independiente, la República Dominicana, y 20 y tantos años después, cuando surge la guerra, como dice su nombre, restauradora. El propósito de esa guerra fue recuperar la independencia que se había perdido a raíz de la anexión a España el 18 de marzo de 1861, cuando desapareció la República Dominicana y pasamos a ser una provincia ultramarina de España. Entonces, con el devenir del tiempo, desde 1861 a 1863, esa disposición pues fue generando dentro del pueblo dominicano un sentimiento de reacción, hasta que se encendió la llama de la insurrección y dio como resultado el inicio de la guerra, que duró 2 años, hasta 1865. ¿Pero qué motivó esa anexión? La anexión a España fue el resultado también de toda una serie de acontecimientos que están vinculados al surgimiento de la independencia. Había 2 grupos políticos enfrentados, los conservadores y los liberales. Los liberales, representados por Juan Pablo Duarte y los trinitarios, propugnaban la teoría de que el pueblo dominicano tenía derecho y podía ser libre e independiente de toda dominación extranjera, y por eso lucharon contra la dominación haitiana, que había durado casi, 22 años, desde 1822 hasta el 44. Pero el grupo conservador, que representaban Tomás Bobadilla, Pedro Santana, Buenaventura Báez, José María Caminero y otras figuras prestantes de la época, entendían, primero, no eran liberales, no tenían esa
concepción del Estado libre e independiente, y entendían que el pueblo dominicano todavía no estaba preparado para sostener por su propio esfuerzo la independencia nacional. Y entonces defendían la tesis de que teníamos que depender de una potencia extranjera, fuera Francia, fuera Inglaterra o fuera España, que eran en ese momento las tres potencias europeas que mayor influencia ejercían en el área del Caribe. Todavía los Estados Unidos no se habían fortalecido lo suficiente como para ejercer una hegemonía en la región. Entonces, nuestras relaciones históricamente habían sido con España, también habíamos tenido relaciones con Inglaterra y con Francia. Y ese sector conservador propugnaba porque una de esas potencias o incorporara Santo Domingo a sus dominios o nos protegiera. Por eso había la tesis del protectorado o de la anexión. El grupo de los trinitarios siempre se opuso, y el propio Duarte llegó a plantear que la isla o sería libre o se hundiría. Entonces, no consentían los trinitarios en ningún tipo de acuerdo con un país extranjero que pusiera en peligro la independencia y la soberanía. Entonces, en ese vaivén también hay que tomar en cuenta la guerra con Haití. Es decir, cuando la República Dominicana se proclama independiente, inmediatamente Haití le declara la guerra de Estado a Estado. Y comenzó una guerra que duró casi 17 años. Una guerra básicamente interna. Bueno, una guerra de invasiones del poder militar extranjero haitiano, que insistían en que la isla debía ser una e indivisible bajo su dominio. Los dominicanos ya habían adquirido conciencia de que podían vivir libres y que tenían el mismo derecho, como decía Juan Pablo Duarte. Duarte, por cierto, siempre admiró al pueblo haitiano. Admiró al pueblo haitiano por el valor que había demostrado luchando por su libertad, luchando por su independencia, pero decía, el mismo derecho que tienen ellos a ser libres, lo tenemos los dominicanos. Y cada cual puede existir en su parte de la isla, respetando el marco de independencia de cada cual. Esa era la tesis duartiana, y hacia esos objetivos, pues el Estado dominicano, ya creado el 27 de febrero, aún cuando quedó bajo el control de los conservadores, pues el Estado también procedió a defender el territorio nacional frente a las invasiones haitianas. ¿Qué produjo la guerra dominico-haitiana? Bueno, dio como consecuencia el surgimiento de una identidad nacional, porque cada vez más los dominicanos iban a la guerra a defender no solamente su territorio, sino también su identidad, que poco a poco se iba consolidando. ¿Qué quería decir identidad nacional? Bueno, conciencia de una comunidad lingüística, cultural, histórica, que tenía ya definidos ciertos rasgos que la hacían diferente a la comunidad haitiana, que tenía también su propia historia, su propia lengua, sus propias costumbres religiosas diferentes Cultura. a las dominicanas. Entonces éramos y somos dos comunidades totalmente distintas, aun cuando haya rasgos del color que nos acerque, pero tenemos idioma, cultura, religión, lazos históricos distintos, aunque convivimos en la misma isla. De manera que ese era el predicamento. Entonces la guerra dominico-haitiana, si bien alimentó el patriotismo nacional, debilitó la economía dominicana, porque ningún país en guerra prospera, y mucho más si esa guerra es prolongada. Entonces aquí no hubo
ni desarrollo de la educación, ni desarrollo de la producción, ni desarrollo del comercio, ni desarrollo de las relaciones internacionales, porque las energías nacionales tenían que concentrarse en la defensa del territorio. Aquí hubo guerra, batallas constantes en el mes de marzo del 44, en el 45, en el 49, es decir, hasta todavía en el año 56 se dieron batallas muy importantes porque los gobernantes haitianos de la época y los militares haitianos no desistieron de su interés de mantener la parte este bajo su control, hasta que finalmente se percataron y se dieron cuenta de que que ellos no tenían el poder que tenían antes de su revolución y que los dominicanos estaban decididos a defenderse a como diera lugar o a desaparecer de la isla si era necesario, pero no iban a volver a aceptar el dominio extranjero. Siguiendo ese mismo orden de libertad e idealismo que tenía el pueblo dominicano, sí. ¿Cuáles etapas considera usted que la guerra abarcó desde su inicio? Bueno, de la guerra restauradora. Bueno, la guerra restauradora, en primer lugar, veamos cómo se aceptó la anexión. Lo primero es que hay que tomar en cuenta la población. En 1861 los dominicanos no pasábamos de 200.000 habitantes. 200.000. Donde hoy viven 11 millones, eran 200.000 habitantes. De esos 200.000, prácticamente un 60% vivía en la región del Cibao y pueblos aledaños. En la ciudad capital había algunos 30.000 habitantes, y en el este, porque estaba dividido en 5 o 6 provincias, era muy, muy pequeño el país. Entonces esa población era mayormente campesina, era una economía rural mayormente. Lo que se llamaban ciudades eran pueblitos, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, las ciudades costeras principales eran las más desarrolladas. Entonces, ese pueblo, en 1861, cansado de la guerra, es sorprendido, en su mayoría, por la noticia de que se van a anexionar a España. Entre Haití y República Dominicana, Haití nunca reconoció la independencia dominicana hasta 1874, cuando se suscribió el primer convenio, el primer tratado entre República Dominicana y Haití. En 1856, con la intermediación de Francia y de Inglaterra, hubo un armisticio. Haití acordó no intervenir, no invadir más por 5 años. Ok. Sí, entonces en ese periodo, bueno, pues hubo una tranquilidad, digamos que temporal. Pero las potencias europeas, Inglaterra, España y Francia, se mantenían entre ellas tres, sus representantes, presionando primero Francia porque quería recuperar la parte francesa y quería también adquirir la bahía de Samaná. España porque no quería que Francia tuviera esa influencia, porque eran rivales tradicionales. Inglaterra también, entonces Inglaterra también tenía intereses. Y ahí, bueno, pues triunfa la idea anexionista del grupo de Santana, que recurre nueva vez a España, porque España había reconocido la independencia dominicana en 1855. Todos ellos, excepto Haití, para que tú veas, mira, Francia reconoció la independencia dominicana en 1848. Inglaterra en el 49 y España en el 55. Entonces, en función de ese, mientras que Haití no nos reconocía, entonces, en función de eso, Santana
concibe y lleva a cabo un acuerdo con España para declarar la anexión, porque Francia no había garantizado la paz que ellos entendían que se necesitaba, y mucho menos Inglaterra. A pesar de ello haber reconocido la independencia. Habían reconocido la independencia, pero cada una de ellas tenían intereses diferentes en la isla. ¿A cuál de esas tres potencias se sentía más vinculado el sector conservador? A cualquiera de las tres, pero a la que más se sentía vinculado era con España. Teníamos el mismo idioma, la misma religión, las mismas costumbres ancestrales, y si bien es cierto que los dominicanos éramos y somos un pueblo mulato, pero estábamos más vinculados a España que a Francia y que a Haití. Y olvida, eso está claro. Entonces se llevó a cabo la anexión, creyendo el grupo que representaba a Santana que con esa medida se iban a detener las invasiones haitianas. Había un acuerdo, una tregua, pero ya Haití también sentía la necesidad de volver por los viejos predios de las invasiones. Y se temía una invasión haitiana, y ya el pueblo dominicano sí se sentía cansado. Eso no quiere decir que no hubiese salido a defenderse, porque lo demostró luego en la Guerra de la Restauración. Pero tantos años consecutivos de invasiones, guerra. No, eso, fija, ahora mismo, con 2 años que tiene Ucrania de guerra, mira cómo está la situación. La guerra no la resiste nadie, ni los grandes poderes, ni los pequeños países. Y en Inglaterra, en Israel y Palestina, tú ves las diferencias. La guerra desgasta todo, porque afecta a las economías, lo afecta todo, y la vida sobre todo. Entonces, la anexión se produce el 18 de marzo de 1861. Hubo una parte de la población que creyó en las promesas que España le hizo a Pedro Santana, porque no es nada más que se hizo la anexión. Se le prometió que no iban a tratar al pueblo dominicano como un pueblo esclavo, sojuzgado, que iban a fomentar el desarrollo de la agricultura y del comercio, que iban a proteger, en realidad tratarlos como súbditos, no como dominados. Pero eso fue lo que se trató. Lo que los funcionarios españoles que vinieron aquí demostraron en la práctica fue otra cosa. Entonces se estableció un gobierno español natural, porque ya habíamos dejado de ser una república independiente y pasábamos a ser una provincia ultramarina de España, no una colonia de España. Nosotros pasábamos a ser parte del Imperio Español. Ahora, eso era en la letra. En la realidad, los funcionarios militares y administrativos que vinieron aquí desde Cuba trataron a los dominicanos muy mal. Impusieron una burocracia totalmente ibérica, afectaron las costumbres dominicanas. Por ejemplo, el arzobispo Monzón, un arzobispo español que vino, desplazó a todo el clero criollo y trataron de imponer que el matrimonio, que la unión libre, que era lo que existía en la mayoría de los dominicanos, no se siguiera llevando a cabo, y se impuso el matrimonio obligatorio por la iglesia. No todos los dominicanos, a pesar de que eran católicos, estaban dispuestos a eso. Eso afectó la costumbre. Persiguieron a la masonería, que aquí nadie había perseguido a los masones durante la Primera República. Duarte era masón, había sacerdotes masones, Santana era masón. Aquí la masonería no era considerada hereje. A partir de ahí también eso afectó a los dominicanos. Y sobre todo una serie de impuestos que impusieron. Entonces, al correr los años, desde 1861 hasta el 63, se fue
aumentando ese descontento, porque fueron tratados como si fuese un pueblo sojuzgado, dominado, no una parte del Imperio Español. Al principio, cuando se declaró la anexión, hubo protestas, pero la mayoría del pueblo toleró, no que se identificó, son dos cosas diferentes. La mayoría del pueblo toleró porque creyó que iba a haber tenía esperanza, paz, desarrollo. Y si eso venía de un país al que se sentían vinculados por lazos culturales y lingüísticos e históricos, bueno, mejor. Pero como eso no se dio, volvió ese sentimiento nacionalista que ya habían sembrado los trinitarios. Y en 1863 se produjo el grito de Capotillo, y de ahí en adelante comenzó la guerra. Y esa guerra, que duró 2 años, comenzó por etapas. Comenzó en la línea noroeste. El grito fue en Capotillo, el 16 de agosto. Ahí lo que se hizo fue plantar la bandera en el cerro de Capotillo, del Capotillo dominicano, declarar la guerra, pero al otro 2 días, el 18 de agosto, se dio el primer combate en Guayubín. Ese fue un combate decisivo, porque ahí los dominicanos vencieron durante todo un día a las tropas que estaban acantonadas en Guayubín, y eso alarmó a la superioridad española. ¿Y qué está pasando? Entonces, los puntos fuertes de ellos eran Montecristi, Puerto Plata, Santiago, la capital. Y en el sur, pues tenían a San Juan, tenían ocupaciones en Neiva, tenían Asua. Es decir, que los puertos, las ciudades puertos, Asua, Montecristi, Puerto Plata, Santo Domingo, eran claves porque el control era naval. Por eso, más adelante, cuando Sánchez viene con su expedición que entra por Haití, él en su manifiesto dice: entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte. Por otra parte no podía, porque las otras partes, los otros puntos estaban bajo el control de los españoles. Y además aclaraba: entro por Haití, pero no es que yo estoy de acuerdo con Haití, porque Haití, hablaremos de eso más adelante, sí, tenía una posición coyuntural. A Haití no le convenía la presencia de España en la parte española de la isla, porque ellos entendían, con razón, que cualquier potencia europea que estuviera dominando la parte española, tarde o temprano iba a terminar dominando la parte francesa. Ese era el interés también de Francia o de Inglaterra. Y por eso ellos se opusieron y le brindaron apoyo al movimiento de Sánchez, pero eso fue un apoyo estratégico, no que los haitianos, que el presidente Jeffrey creía en la independencia dominicana. Él estaba defendiendo lo que hoy geopolíticamente se entendería como una posición ventajosa. El enemigo de mi enemigo es mi enemigo y yo tengo que vencerlo. Entonces, de ahí la estrategia de ellos de apoyar el movimiento de Sánchez para que por vía del territorio haitiano penetrara al territorio dominicano. Pero eso era porque ellos querían sacar a España para luego continuar con su política expansionista. Es decir, todo el mundo tenía intereses que defender. Y los dominicanos entonces comenzaron esa guerra precisamente para recuperar la independencia de 1844. Por eso se llama restauración. Era para restaurar el Estado que había desaparecido y restaurar el nombre de República Dominicana. Por eso el gobierno restaurador se instala en Santiago
el 14 de septiembre de 1863 y establece que Santiago es la capital de la República en armas, en lo que ellos lograban controlar el territorio dominicano completo, que eso tardó 2 años. Interesante. Entonces, básicamente, el papel de Haití fue a favor de ellos. Bueno, en el fondo, tú tienes que entender que cualquier actitud de protección o de defensa tiene un interés. Claro. A Haití no le convenía que en la parte española de la isla o en la parte este hubiera una potencia europea dominando. Porque tarde o temprano, y ellos tenían razón, tarde o temprano iba a visionar la isla entera. En 1916, los norteamericanos ocuparon Santo Domingo, la primera, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el 15, un año antes, habían ocupado Haití. Entonces, la primera ocupación norteamericana tuvo lugar en la isla completa. La mayoría de los dominicanos no toman en cuenta eso. Lo que pasa es que en Haití fue en el 15, aquí vinieron en el 16, aquí gobernaron hasta el 24, 8 años, pero en Haití tuvieron hasta 1934, desde el 15. Tuvieron más tiempo. Que Haití al final le tocó lo mismo que nosotros. Le tocó lo mismo, pero se puso en evidencia la tesis de Louverture y de esos libertadores haitianos de que ninguna potencia extranjera iba a querer la mitad de la isla, sino la isla completa. Completa. Y así fue. Entonces, después que desapareció el problema, el peligro, llamémosle así, europeo, entonces pasamos a la hegemonía norteamericana en el Caribe y en América Latina. Pasamos a ser entonces dominados por los Estados Unidos. Pero en realidad la defensa, la posición haitiana en la guerra de la restauración fue una posición que nos favoreció, pero en el fondo ellos lo que estaban tratando era de defender su propia soberanía y asegurarse de que en la isla no hubiera peligros foráneos. Ahí es donde debe enfocarse ese análisis, que no era defendiendo la independencia dominicana, era la de ellos que estaban defendiendo, pero si para defender lo mío tengo que proteger, bueno, lo tuyo. Pues vamos, que como quiera me voy a beneficiar. Y así fue que se manejó el caso. Dentro de esas etapas que conllevó la guerra, ¿cómo finalizó? Mira, la guerra comenzó, como se sabe, el 16 de agosto. Y de una manera gradual, los restauradores fueron tomando pueblos de la línea noroeste. Guayubín, pero los españoles conservaron Montecristi, que era porque tenían una estación naval muy poderosa, conservaron Montecristi, Puerto Plata. Santiago fue el primer punto donde se concentraron, después de la batalla de Guayubín, donde se concentraron los dominicanos para tomar Santiago. Una vez tomado Santiago, el 14 de septiembre, ahí hubo una batalla larga de unos 6 o 7 días que terminó incendiando el pueblo de Santiago, que era un pueblo de casuchas de madera, techadas de palma, y no fue difícil incendiarlo, pero para sacar a los españoles fue necesario incendiar la población. Entonces ahí en esa ciudad, en ese pueblo, se instaló el gobierno restaurador el 14 de septiembre. Del 14 de septiembre en adelante, la guerra se concentró en mantener el control en la línea noroeste, pero poco a poco se fue extendiendo al sur. En el sur fue tomando otro curso. Poco a poco San Juan, Neiva, Azua, en algunas partes del este, porque los españoles mantuvieron siempre control de la capital.
mantuvieron control en el Seibo, mantuvieron control en todo el este, y mientras la guerra iba prosperando en la línea noroeste y en el sur. De manera que entre 1863, septiembre, a septiembre del 64, ahí se definió prácticamente la guerra, porque el ejército español tenía casi 70.000 hombres aquí, soldados, estoy hablando de soldados, 40 y tantos miles de españoles, 10 o 12.000 boricuas, porque recuerda que Puerto Rico y Cuba estaban en control de ellos. Había unos 5 o 6.000 cubanos y dominicanos también. Había como 8.000 o 5.000 dominicanos que combatieron con los españoles. De manera que eso llegaba como a 60, 70.000 soldados. A lo largo de la guerra, España perdió más de 35.000 hombres. Eso fue desastroso para ese ejército. ¿Por qué? Bueno, primero, ellos no estaban preparados para combatir en un terreno tan montañoso como lo era el dominicano y tan frondoso. Los dominicanos además tenían la ventaja de que no tenían que luchar cuerpo a cuerpo. Los atacaban y aplicaron lo que se llamaba la guerra de guerrillas. Solamente atacaban la retaguardia o la vanguardia, y se retiraban. Y lo hacían de noche, o sea, lo hostigaban constantemente. Aplicaron además los dominicanos la táctica de la tierra arrasada y de la tea. Incendiaban, cuando se tenían que retirar de alguna parte, incendiaban el área y no dejaban animales vivos para que las tropas españolas, cuando tomaran control, no tuvieran ni siquiera de qué alimentarse. Entonces, además, un ingrediente imprevisto por los españoles, la fiebre amarilla. Lo mismo que pasó en la Revolución Haitiana con el ejército napoleónico, la fiebre amarilla diezmó el ejército francés, y en el caso de la guerra restauradora, la fiebre amarilla, el paludismo, todo eso, típico de los montes, arrasó. No resistieron ellos a eso. Causó muchas bajas, y muchos heridos, es decir, unido al valor de los campesinos dominicanos, porque esa fue una guerra popular, una guerra que surgió de abajo, no fue algo que se inventó la cúspide de la sociedad, fue de abajo hacia arriba. Entonces, el campesino dominicano estaba acostumbrado a andar a pie, descalzo, en las montañas. A trepar. Eso era normal. Entonces, no así el ejército español. Además, tú estabas defendiendo tu terruño. Eso se defiende con más fervor, con más vigor. Tú estás fuera de otro país, no estás cumpliendo órdenes, no necesariamente tienes ese mismo apego a la tierra. Y esa guerra entonces se fue esparciendo tanto en las áreas montañosas como en las áreas desérticas del este. Como quiera, los dominicanos fueron venciendo. Y al cabo de esos 2 años y medio de guerra, también el ejército español se cansó de tantos reveses. Tú sabes lo que es perder casi 30.000 hombres en año y medio en una guerra que ellos consideraban que estaba ganada de antemano. Sí. Porque era pan comido. Porque eran un ejército superior, y el ejército español, es verdad, tenía una serie de triunfos en su historia, pero aquí mordieron el polvo de la derrota de una manera vergonzante. Y los dominicanos, al cabo de 2 años, en un mes de julio, por ejemplo, recuperaron
el control del territorio, porque los restauradores mantuvieron el control de la zona noroeste y el gobierno dominicano, pero lograron en el sur, que eso es un área, es una parte de la historia que no se ha estudiado bastante bien. En el sur la restauración, la guerra fue también muy ruda, muy dura para tanto los dominicanos como pero más para los españoles. Y ellos fueron perdiendo terreno, tanto en la parte noroeste como en el sur y poco a poco en el este. Y ya nada más le quedaba básicamente la capital. Y fue entonces cuando se llegó a un acuerdo con el gobierno español y ellos decidieron entonces abandonar la isla, cosa que hicieron en julio de 1865. En el transcurso de la guerra, el gobierno restaurador no escapó a las luchas internas. Entonces tuvimos 3 presidentes: el general Pepillo Salcedo, el general Gaspar Polanco y Pedro Antonio Pimentel. Eso era fruto de las mismas contradicciones que tenían los líderes de la restauración. Y también había un líder que estaba emergiendo y desarrollándose como jefe militar, que fue Gregorio Luperón, que fue adquiriendo galones en el fragor de la batalla, pero políticamente hablando, los 3 que ocuparon la presidencia del gobierno restaurador fueron Pepillo Salcedo, Gaspar Polanco y Pedro Antonio Pimentel al final, ya cuando se concertó el acuerdo de que los españoles abandonaran la isla, Pimentel era el que estaba al frente del gobierno. ¿Se podría decir que los héroes de la restauración nunca llegaron a un acuerdo per se, aparte de estar libre de España? Lo que sucede no es que llegaran, porque por ejemplo Pepillo Salcedo fue acusado en pleno ejercicio de ciertas debilidades políticas y que había buscado un acercamiento con Buenaventura Báez, que era enemigo, que era pro español, pero que respondía a un grupo político que no era el de los nuevos líderes que surgieron en la restauración. La guerra de la restauración produce el surgimiento de una nueva generación política. Fíjate que en 1844, cuando se proclama la República, por ejemplo, Gregorio Luperón tenía 5 años de edad en el 44. Entonces, la primera república del 1844 al 61 es el periodo en plena guerra de defensa de la independencia en el que surge lo que son los primeros ciudadanos dominicanos. Sí. La primera generación de ciudadanos, y esos son los que adquieren la identidad. Por eso, jóvenes como Luperón, como Pepillo, como otros, van a la guerra a defender su identidad. Se criaron en ese ambiente. Y se acostumbraron a vivir libres. Sí. Entonces, por eso ya se sentían dominicanos. Y por eso van a la guerra. Y en la guerra restauradora, en adición al patriotismo que exhibieron todos los que fueron a la guerra, surge un nuevo liderazgo. Y ese nuevo liderazgo es considerado un nuevo liderazgo neoduartista o neoliberal, por llamarlo de una manera más genérica, que creían en la independencia pura y simple del país y que no asimilaban las ideas de los viejos caudillos como Santana, como Báez, en el sentido de que teníamos que depender de una potencia extranjera. Sí, podemos tener relaciones diplomáticas y de comercio y de intercambio, pero no dependencia. Eso eran esos nuevos líderes. Y esos líderes que surgen de esa guerra restauradora son Benigno Filomeno de Rojas, Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Monod,
Gregorio Luperón en el plano militar, y ellos son los que dan lugar al surgimiento de un partido que se llamó el Partido Azul. El Partido Azul no existía en la Primera República, existe después de la Restauración, y es el Partido Liberal, es el partido, como decir, el Partido Revolucionario Dominicano cuando Bosch y cuando Peña Gómez, frente a Balaguer. ¿Y cuál era el opositor del Partido Azul? El Partido Rojo, de Buenaventura Báez. Y tú sabes quién estaba en el Partido Azul también, que surge en la Guerra Restauradora. Ulises Heró, Lilis. Lili. Fue miembro destacado del Partido Azul y un protegido de Luperón. Y llegó a la presidencia protegido por Luperón. Después que llegó a la presidencia, entonces Sus demostró, cambiaron y se convirtió en un dictador, pero era del Partido Azul. De manera que ese partido que tantos frutos positivos dio después en lo que se llama la Segunda República, era la antítesis del Partido Rojo, cuyo líder principal era Buenaventura Báez. De manera que siempre fue coherente, igual que Santana, con sus principios. Entendió que teníamos que depender de una potencia extranjera, y tanto así que en 1868-69 llegó a firmar un tratado con Estados Unidos para que los dominicanos fuéramos parte de la Unión. Estuvimos al tris de ser parte de los Estados Unidos en 1870. Gracias a la reacción patriótica de Luperón, de Pedro Alejandrino Pina, un viejo compañero de Duarte, de José María Cabral y de otros, no se llevó a cabo. Si no, estuviésemos hablando inglés aquí. Entonces, el Partido Azul, lo podemos considerar como los héroes de la Restauración. Los héroes políticos y militares. Sí. El Partido Azul es un producto de la Guerra Restauradora, pero el Partido Azul es, digamos que una proyección del Partido Liberal de los Trinitarios, ya en ausencia de Duarte, de Sánchez y de Mella, porque Sánchez, como se sabe, fue inmolado en el 61, Mella murió en el 64, siendo vicepresidente del gobierno restaurador. Muy pocos jóvenes saben eso. Mella fue el artífice militar por excelencia de la Guerra Restauradora y fue quien diseñó un programa de guerra de guerrillas que dejó escrito, pero enfermó, murió en plena Guerra Restauradora, y mientras eso sucedía, pues en el campo de batalla había una serie de héroes militares como Luperón y el propio Lilis y otros que cada día más demostraban en el campo de batalla su valor y su coraje para defender la independencia. De manera que el Partido Azul es la expresión política más avanzada y liberal de la Guerra Restauradora. Es curioso porque hablar con los historiadores hace como que uno entienda mejor la historia, porque muchos libros destacan que el personaje principal de la Guerra de la Restauración es Gregorio Luperón. Es un exceso, a mi modo de ver, de simpatías, vamos a llamarlo así. La Guerra Restauradora fue resultado colectivo, no de un solo hombre. O sea, cuando se dice la espada más brillante de la guerra, Luperón, bueno, fue una espada, pero no la más brillante, o mejor dicho, no la única que brilló. La Guerra de la Restauración tuvo héroes militares y héroes políticos o próceres políticos, porque sin un Benigno Filomeno de Rojas, sin un Pedro Francisco Bonó y sin un Ulises Francisco Espaillat, no hubiésemos tenido un gobierno de alto nivel político. Y sin militares como José Cabrera,
Benito Monción, Gaspar Polanco, Pedro Antonio Pimentel, el mismo Gregorio Luperón, que era un muchacho, tenía 20 y tantos años. Ese grupo y otros militares más, Marcos Adón, José Contreras, que se inmoló en Moca. Es decir, hay una serie, y en el sur, ay por Dios, en el sur hay una serie de personajes destacados, y te voy a decir algo, sobre la guerra restauradora ha prevalecido la perspectiva cibaeña, que ha destacado más el rol de los cibaeños y ha opacado el rol de los sureños. Sí. En el sur se peleó bastante duro y hay una serie de héroes. Yo te recomiendo contactar al historiador Werner Félix. Werner. Te conseguimos el teléfono aquí más adelante, que tiene un libro valiosísimo sobre la guerra restauradora en el sur. Ese es un periodo poco tratado, porque hasta ahora hay quienes creen que fue en el Cibao que se peleó. Se peleó en el Cibao y fuerte. Se peleó en el sur y se peleó también en el este. Y en Monteplata, en el Arroyo Bermejo y en Guanuma. Es decir, aquí se peleó, en el único lugar que no se peleó fue aquí, en la capital. O sea, que no se concentró de una manera. No llegaron hasta aquí. Okay. Porque cuando venían, se detuvieron en Monteplata, cuando en el 64, pero se peleó en muchos lugares. Y no se peleó aquí porque llegaron entonces los acuerdos. Si no, hubiesen sitiado la capital. Entonces, la guerra restauradora es una epopeya brillante del siglo XIX dominicano, donde se reafirmó la independencia nacional. No es cierto, como decía el maestro Hostos, que esa fue nuestra verdadera independencia. No, la verdadera independencia dominicana fue la del 27 de febrero de 1804. Por eso fueron a la guerra. Ellos fueron ¿a qué fue? A restaurar aquello. Ellos no crearon nada, reafirmaron el principio inherente al derecho dominicano de ser libre e independiente. Eso fue todo. Y naturalmente de ahí surgió un nuevo liderazgo. De toda gesta histórica trascendente surge un nuevo liderazgo. Y de ahí surgió naturalmente, en el plano político, surgió Luperón, surgió Espaillat, surgió José María Cabral, todos esos que después fueron presidentes de la República, y el mismo Lilis, que después se fuera por otro camino, bueno, pero vino de ahí. Y los lauros que cosechó los logró merced a su valor y a su dedicación a defender la independencia, la restauración de la independencia. Ahora vamos a pasar como que a esos villanos de la guerra, de la restauración, o sea, lo que querían la nación, lo que no estaban a favor de esa libertad plena. Uh-huh. Fíjate, si nos ponemos a analizar el proceso histórico dominicano desde la proclamación de la República, tenemos que reconocer que el sueño liberal duartiano se materializó en parte. Es decir, el 27 de febrero se logró declarar el nacimiento de la República Dominicana libre e independiente. Pero quienes se quedaron en control del Estado fueron los adversarios de Duarte. Y esos fueron los que defendieron la República, porque Duarte y sus compañeros fueron deportados a perpetuidad. Y quienes defendieron la República fueron Santana, Báez, todos los antiduartistas. Después regresaron al país Sánchez, Mella y otros trinitarios, y ellos tuvieron que colaborar con esos gobiernos. ¿Por qué? ¿Por qué colaboraron Sánchez y Duarte y Mella con Santana y con Báez?
porque lo que prevalecía en ese momento era defender la independencia. Tenían un mismo objetivo, por lo menos. Coincidían ahí, aunque no estuvieran de acuerdo en el fin ulterior. Porque fíjate, Sánchez en el 49 regresa y ya aquí habían fusilado a María Trinidad Sánchez, su tía, y a un hermano de él en un gobierno de Santana. Y él trabajó con Santana. ¿Por qué? Porque primero reconoció que era un asunto político lo que había sucedido y segundo, él tenía que defender la República y el presidente era Santana, bueno, pues apoyó a Santana. Cuando Santana da la espalda al ideal de la independencia, entonces Sánchez lo enfrenta. Así era que pensaban los trinitarios. Y Mella fue a España a pedir el reconocimiento de la independencia en un gobierno de Santana. Había que defender la independencia. El único que no regresó fue Duarte, porque Duarte entendía, además Duarte, a diferencia de todos los demás, fue el único que fue deportado junto con su familia. O sea, él no tenía a nadie aquí que venir a buscar. Su mamá, sus hermanos, todos fueron deportados. Entonces, ahora, ¿cuándo regresa Duarte? Cuando se entera que no existe la República Dominicana. Tanto pelear para nada. Entonces vuelve a pelear y estuvo en el Cibao. Él nunca volvió a la capital, pero estuvo en el Cibao, en la sede del gobierno restaurador. Es decir, que los conservadores son los que han gobernado siempre. Y los gobiernos verdaderamente demócratas, digamos liberales, duraron muy poco. Ulises Espaillá no lo dejaron gobernar ni 7 meses en el siglo XIX. A Bosch no lo dejaron gobernar nada más que 7 meses. Después, todos los gobiernos han estado en manos de personas totalmente de un pensamiento diferente al liberalismo. Los gobiernos largos que hemos tenido no han sido liberales ninguno. Ni Báez, ni Santana, ni Lilís, ni Trujillo, ni Balaguer. Han sido siempre gobiernos conservadores. Al finalizar la guerra, ¿cómo estaba el país? Devastado. El país estaba en una crisis económica alarmante, imagínate, primero una guerra dominico-haitiana de 12 años y 5 años de armisticio, luego la guerra restauradora terminó de arruinar. Nosotros estábamos en 1865 en una situación tan calamitosa como quedó Haití cuando se declaró independiente, que de haber sido la colonia más rica que tuvo Francia en el Nuevo Mundo, llegó a disfrutar de su libertad y de su independencia en medio de una ruina total, porque la revolución lo destruyó casi todo. Y lo mismo pasó aquí, guardando las distancias. Ningún pueblo puede emerger de una guerra prolongada en una situación económica holgada. Aquí nosotros estábamos en una verdadera ruina y en esas circunstancias hubo que comenzar a reconstruir el país. Pero en medio de eso también los caudillos luchaban por su control del poder y eso impidió que pudieran desarrollarse las instituciones políticas, la educación, la agricultura, el comercio, la industria, que comenzó poco a poco después de la Restauración. Por ejemplo, en 1870 comenzó la industria azucarera.
comenzó a organizarse el país, pero siempre bajo la presión de las luchas caudillistas. Un quítate tú para ponerme yo, y de cualquier cosa se armaba una revolución, porque entonces no había un ejército centralizado, profesional, sino que aquí, durante mucho tiempo, muchísimos generales tenían sus ejércitos particulares, los caudillos. Entonces, no estaba de acuerdo con esto, te tumbaban. Una revolución por cualquier cosa. Y eso le tomó tiempo al país organizarse. Eso nada más pudo lograrse, lamentablemente, bajo la primera ocupación militar norteamericana. Porque ellos desarmaron al pueblo. Para poner el orden. Y poner el orden, hicieron un ejército, uno solo, comenzaron a unificar el país, la infraestructura, carretera. Aquí hasta 1920, ir de Santo Domingo a Santiago duraba 4 días. 4 días, porque era a caballo. Se cansaba. No, y por monte, ¿qué tú crees? ¿Que eran por la autopista Duarte? No, 4 días. Entonces los americanos comenzaron a crear carreteras de infraestructura, y terminada la ocupación con el gobierno de Horacio Vázquez es que comienza una unificación y el intercambio comercial entre las provincias y los pueblos, a acercarse, porque parecíamos 3 países distintos. Tú sabes lo que tú arrancar para Santiago y llegar en 3 días, si no llovía, a menos que te fuera por mar. Entonces, todo eso, este pueblo fue cambiando, y ya en 1920, en el 30, cuando Trujillo llega al poder, nosotros éramos 1 millón de habitantes. 1 millón. Sin comparación a lo que somos hoy. Exacto. ¿Cómo el pueblo dominicano se dio cuenta de que ya se terminó la guerra? O sea, porque usted había dicho que aquí habían 200,000 personas, pero de esas 200,000 personas no todos estaban peleando. No, imposible, no, porque a niños, mujeres, no. Los dominicanos, nunca se cuantificó la pérdida de vidas. Se cree que aquí murieron en la guerra restauradora entre 12 o 15,000 dominicanos. Okay. Mientras que para los españoles se estima que fueron algunos 35,000 por la cuestión de la fiebre amarilla, etcétera. Heridos, entre heridos y muertos, hubo algunos 15,000 en esos 2 años de guerra. También hay que pensar en que en ese entonces las comunicaciones eran muy pedestres. No había nada, no había radio, no había de nada, no había medios. Las noticias tardaban, lo mismo que tardaba llegar de un pueblo a otro. Tú enviabas una noticia y te llegaba 2 días después. El pueblo se fue enterando poco a poco. Además, en cada comarca donde había presencia española, se fueron. Entonces ya, poco a poco, las autoridades dominicanas fueron tomando control del territorio. Eso en cuestión de 1 mes o algo se supo. Ya somos libres de nuevo. Vamos ahora vamos a gobernarnos por nuestros propios recursos. Y entonces cada cual comenzaron que las gobernaciones, que los alcaldes, etcétera, etcétera. Pero eso fue paulatino. Y el progreso llegó, pero fue muy trabajoso para un pueblo tan pequeño que todavía en el siglo XX, en el 1900, apenas éramos ya 600,000 habitantes, en el 1900, y 10 provincias. O sea, el país fue creciendo poco a poco, muy poco. Entiendo. Bueno, pues hasta aquí. Bueno. Si usted tiene otra cosa que agregar. No, yo, en realidad, hay que ver la guerra restauradora como lo que fue.
le devolvió al pueblo dominicano la fe en su capacidad para mantenerse independiente y para dedicarse a trabajar con miras a desarrollar el país y a progresar. Ese es el resto. Y la idea de que sí, que podíamos ser libres por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios recursos. Esa es la enseñanza de la restauración. Después de la restauración, solo una sola vez un líder dominicano intentó anexionarnos de nuevo a otro país, que fue Buenaventura Báez, en 1869. Después de ahí, que tuvo lugar la Guerra de los 6 años, duró más que la Guerra Restauradora, pero fue una guerra entre nosotros. Sí. Después de ahí, ningún gobierno Ha intentado volver a establecer aquí un régimen extranjero. Ese fue el último intento. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti.